El día de hoy es una revisión acerca de un critical appraisal que tenemos de un paciente interesante, pues no muy frecuente, con una úlcera péptica perforada y el manejo que le dimos a este paciente. La revisión está a cargo de la doctora María Lucía Porras, que es residente de tercer año, residente mayor de tercer año de del programa de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Cirugía Pediátrica. Comencemos, María Lucía, con el caso y con la revisión. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Como les expresaba el doctor Pérez, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la úlcera péptica perforada en niños. Quien les habla, María Lucía Porras, residente de tercer año de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Empezando con el caso clínico, se trata de un paciente masculino que ingresa a la institución, tiene 13 años. Él ingresó por un cuadro clínico de un día de evolución consistente en dolor abdominal de predominio en mi abdomen inferior, asociado a 2 episodios eméticos. Él refiere que previo al ingreso a urgencias, la madre le había dado 2 tabletas de acetaminofén sin mejoría del dolor, razón por la cual deciden consultar. Al ingreso, el paciente estaba alerta, estaba febril, pero tenía una deshidratación grado 1, estaba taquicárdico y el abdomen era altamente doloroso de predominio en flanco y fosa ilíaca derecha. Blomberg le salió positivo y percusión positiva. No se palpaba ningún tipo de masa, no había cambios de coloración de la piel abdominal, no habían otras alteraciones al examen físico. Con base a estos hallazgos al examen físico, la historia clínica, se consideró el paciente cursaba con una apendicitis aguda, razón por la cual se pasó a realización, pues plan inicial de realización de apendicectomía por laparoscopia. No obstante, al momento de ingresar a la cavidad, lo que evidenciamos es que había una peritonitis de 4 cuadrantes y vimos el apéndice pues con periapendicitis, pero no explicaba pues su peritonitis de 4 cuadrantes. Posterior a eso empezamos a hacer la revisión sistemática de la cavidad, evidenciando una úlcera péptica perforada a nivel prepilórico sobre la cara anterior, con salida aguda de material gástrico. La úlcera más o menos era de unos 3 milímetros, entre 3 y 5 milímetros. Y acá les quiero hacer la primera pregunta, siguiendo nuestro patrón de involucrarlos un poco en la revisión. Con base a estos hallazgos descritos durante la laparoscopia, ¿cuál sería su conducta a seguir? ¿Continuar el manejo laparoscópico con parche o la conversión a laparotomía con el manejo con parche? Listo, como podemos ver, el 70% de ustedes escogerían el continuar el manejo laparoscópico. La verdad, al momento de la cirugía, pues no nos sentíamos cómodos continuando laparoscópicamente por la falta de experiencia, razón por la cual decidimos convertir y se realizó un cierre con una aumentopexia, un parche de Graham a ese nivel, lavado de la cavidad y cierre. Posteriormente, el paciente fue llevado a la unidad de cuidado intermedios, donde siguió su posoperatorio, se le dio manejo con inhibidor de bomba de protones, antibiótico-terapia. Al tercer día posoperatorio, por mejoría clínica, se inició tolerancia a la vía oral con adecuada tolerancia y al quinto día posoperatorio se le pudo dar egreso. En cuanto a factores de riesgo que se le encontraron a este paciente, se fue valorado, no había tomado antiinflamatorios no esteroideos, razón por la cual fue valorado por psicología, y al interrogarlo él sí refiere ser una persona bastante estresada, con que pues la mamá manifiesta su estrés con llanto frecuentemente en la casa, que con todo
circunstancia en la que estamos de la pandemia, el encierro lo ha mantenido bastante angustiado, principalmente por la posibilidad de infección de sus padres, y pues creemos que todo esto fue lo que influyó a que este paciente presentara esta patología. Bueno, continuando con nuestra revisión, entonces en cuanto a algo de generalidades de la enfermedad ulcerosa péptica gastroduodenal, más o menos se ha descrito en la literatura que hay una prevalencia de un 4% de esta patología en la población mundial. Existe un estudio en Estados Unidos en el que hablan que más o menos 4 millones de personas son las que son afectadas por este tipo de patología. Sin embargo, 20% de ellos van a ser asintomáticos. En cuanto a los factores de riesgo que se han demostrado, existen 3 principales. Va a ser la hipersecreción por alguna patología de base, la infección por Helicobacter pylori y algunos medicamentos, y principalmente los antiinflamatorios no esteroideos, que ya veremos más adelante. Sin embargo, cabe la pena recalcar que esta patología cada vez ha ido disminuyendo en su severidad, o las manifestaciones severas de esta patología han ido disminuyendo a medida que ha aumentado el uso de los inhibidores de bombas de protones y los H2 antagonistas. La infección por Helicobacter pylori en la población general, se habla que hay una infección de más o menos el 44% de la población entre los 0 y 5 años. Hay un estudio que reporta que en Colombia específicamente hacia los 2 años de edad ya el 53% de la población va a estar infectado con Helicobacter pylori, y a los 9 años de edad ya el 87% van a presentar esta patología. Se habla que la transmisión principalmente del Helicobacter pylori va a ser fecal-oral, sin embargo, pues también está la transmisión oral-oral de este germen. Recordando un poquitico de fisiología gástrica, recordamos que la secreción gástrica va a tener 3 fases. Va a iniciar con su fase cefálica, que viene estimulada por el nervio vago, con el olfato, con el gusto y posteriormente con la deglución. Esta estimulación del nervio vago va a generar la producción gástrica de ácido, que ya al momento de que el bolo alimenticio llega a la cámara gástrica y genera la distensión de la cámara gástrica, se va a generar la segunda fase, que es la que conocemos como gástrica o antral, en la que se estimula aún más la secreción ácida a nivel gástrico. Posteriormente tenemos una tercera fase, que es la fase intestinal, que es cuando existe contacto de bolo alimentario que no había sido acidificado hacia la luz intestinal, principalmente del bulbo duodenal, y esto va a generar como una secreción retrógrada adicional de secreción ácida, con el fin de poderle dar inicio a la cadena alimenticia por ahí. Recordar que también el tejido gástrico va a tener una serie de células en su mucosa, que va a promover esta secreción ácida gástrica, una parte estimulada por el alimento, otra por una estimulación negativa cuando se inhibe la producción de somatostatina sobre las células neuroendocrinas, perdón, a este nivel. Y todo esto es lo que nos va a llevar a que haya una producción de más secreción ácidas, principalmente de ácido clorhídrico y pepsina, y adicionalmente aumentando aún la secreción con la parte hormonal, con la gastrina a este nivel. Entonces, en cuanto a la etiología de la enfermedad ulcerosa péptica, recordando un poquitico lo que les comentaba al principio, tenemos que hay 3 principales causas. Va a ser la hipersecreción, una de las principales razones para la producción de dicha patología, en la que va a haber una interacción directa entre la secreción gástrica de ácido, la pepsina a este nivel y una interrupción de la barrera de la mucosa gástrica. Al momento que hay esta interrupción de la barrera de la mucosa, esta secreción ácida endoluminal va a empezar a generar daño local sobre la mucosa, y esto es lo que va a perpetuar y posteriormente se va a manifestar como una úlcera que puede sangrar, que puede simplemente manifestarse con dolor, o puede generar cicatrizaciones severas que pueden alterar la
motilidad también gástrica y el vaciamiento gástrico. Posteriormente, pues también tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, que como ya es bien conocido, estos van a tener una relación directa con la aparición de úlceras a nivel gástrico y duodenal. Y por último, el principal causal de las úlceras en este momento es el Helicobacter pylori. Se habla que más o menos el 80 al 90% de las úlceras gástricas van a ser secundarias a la infección del Helicobacter pylori y hasta un 100% de las úlceras duodenales van a ser secundarias a esta infección. Es importante también acá nombrar que existen, especialmente en el contexto clínico, una hipersecreción gástrica con una alteración de la barrera de la mucosa gástrica secundaria a el estrés fisiológico y la hipoperfusión espláncnica que va a haber en pacientes principalmente críticamente enfermos. Esto es lo que conocemos como las úlceras por estrés, en el que va a haber una doble lesión por el estrés fisiológico y la hipoperfusión que van a generar pues estas alteraciones y sus respectivas manifestaciones. Recordar un poquitico la infección del Helicobacter pylori en los niños. Es la principal causa de gastritis crónica en la edad pediátrica. Sin embargo, al manifestarse con gastritis y al tener una infección más temprana, se ha demostrado que estos no van a presentar manifestaciones severas de la infección. Es decir, no desarrollan úlceras y con poca probabilidad van a desarrollar cáncer gástrico, lo que sí van a generar esta gastritis crónica principalmente antral. La patogenicidad del Helicobacter pylori viene dada por una colonización y adherencia de la mucosa principalmente a nivel del antro gástrico y su capacidad infectante y de alteración de la mucosa y posterior daño a este nivel va a venir dado por la producción de algunas proteasas, algunas lipasas y unas citotoxinas, principalmente la BAC-A y la CAG-A, que son la toxina vaculizante y una proteína que son las que van a generar como tal ese daño local a nivel de la mucosa. La prevalencia de estas toxinas, que son las más infecciosas del Helicobacter pylori en los niños, se ha demostrado que es menor, o sea, son menos patogénicas la especie o la estirpe de Helicobacter pylori que infecta a los niños, y por eso va a tener una menor incidencia la aparición de las úlceras en pediatría. Adicionalmente, pues ya esto lo vamos a tocar un poquitico más adelante, pero existe también una relación directa con la inmunidad al momento de la infección. En cuanto a cosas puntuales que se van a ver distintas en la infección por Helicobacter pylori en los niños con respecto a los adultos, es que sí va a haber una nodularidad mayor a nivel del antro y al momento de hacer la biopsia histológica va a haber un menor componente neutrofílico con respecto a la contraparte que es la población adulta. También, como les nombraba anteriormente, el 95% de los pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori de la edad adulta van a generar úlceras duodenales y el 70% úlceras gástricas. Sin embargo, en los niños se habla que la incidencia de las úlceras gastroduodenales en general es más o menos, oscila en un 10%. Y también, como les nombraba inicialmente, la incidencia va a ser alta en el primer año de vida, principalmente en países en vía de desarrollo. Más del 50% de los pacientes de la edad adolescente van a estar ya infectados con Helicobacter pylori. La dispepsia y la epigastralgia en los niños es un poco difícil de como concretar. Es por esto que apareció estos criterios diagnósticos para la dispepsia en niños. Es una tabla sacada de la Sociedad Española de Gastroenterología, en la que hablan que tenemos unos criterios mayores y unos criterios menores para este estudio de la gastritis en niños. Los criterios mayores van a ser la epigastralgia y los vómitos recurrentes mínimo 3 veces al mes, y criterios menores ya tenemos la pérdida de peso, la anorexia, el dolor que despierta al niño en la noche, esa sensación de reflujo, regurgitación oral, las náuseas crónicas, los eructos o hipoexagerado, la saciedad temprana, un dolor que manifiestan a nivel periumbilical o la historia familiar de enfermedad ulceropéptica pues en el grupo familiar cercano. Con 2 de estos criterios mayores
o un criterio mayor y 2 menores, o 4 criterios menores, se recomienda siempre llevar a los pacientes a endoscopia de vías digestivas altas y realización de biopsia con el fin del diagnóstico temprano del Helicobacter pylori y de esta manera darle manejo temprano y evitar otras manifestaciones más adelante. Este es un estudio que fue publicado en el Journal de Gastroenterología y Hepatología en el 2018, en el que hablan que la perforación péptica por una enfermedad ulceropéptica severa es un marcador de civilización. Y es interesante porque ellos hablan que antes del siglo XIX habían unas infecciones más tempranas del Helicobacter pylori, precisamente porque no habían pues no había tanta higiene, era más fácil esa transmisión entre personas y por esto tenían unas manifestaciones como más generalizadas pero menos severas. Después del siglo XX ya la infección ha venido a ser más tardía porque pues porque las condiciones de higiene en general han mejorado y esto hace que las manifestaciones posteriormente vayan a ser más severas. Lo que ellos teorizan es que al tener una infección temprana por Helicobacter pylori, principalmente en los niños que tienen menos de un año, la respuesta inmunológica, especialmente a nivel gástrico y duodenal, no está suficientemente madura como para generar una respuesta inflamatoria severa o exagerada a este estímulo infeccioso que se genera por el Helicobacter pylori. Es por esto que sí generan cambios inflamatorios como lo son la nodularidad, los síntomas de gastritis, pero no van a generar esas sintomatologías severas como las ulceraciones, las perforaciones o el sangrado gastrointestinal. Posteriormente, pues ya cuando vemos que la infección es más tardía, ya es en la adolescencia o inclusive en la edad adulta, la respuesta inflamatoria gástrica y gastrointestinal en general es madura y va a tener una reacción prominente a este estímulo infeccioso que se va a generar. Entonces esa inflamación gástrica va a generar úlceras gástricas y la inflamación limitada al antro va a ser la que va a generar posteriormente úlceras a nivel duodenal. Esto entonces es una tablita que pues, precisamente demuestra eso, que usualmente la inflamación gástrica va a ser más leve en los niños con respecto a los adultos y también a pesar de que hay más concentración de Helicobacter pylori, es menor la severidad con la que se manifiesta. Este es pues el flujograma que proponen en la Sociedad Española de Gastroenterología al momento de tener un paciente que estemos sospechándole una infección por Helicobacter pylori, si tiene o no tiene una úlcera gástrica o duodenal, se le debe tomar, si tiene la úlcera duodenal, le tomamos la prueba para el Helicobacter pylori y salió negativa, pues sospechar otras causas para la aparición de las úlceras duodenal o gástrica. Si es Helicobacter pylori positivo, pues ya se le debe iniciar un tratamiento que ya se los voy a manifestar y ahí empezamos el seguimiento dependiendo si sigue siendo sintomático o no. En la actualidad existen, pues este es como existen 3 regímenes principales para el manejo de Helicobacter pylori. Siempre va a estar basado en un antiácido que puede ser el omeprazol o el subcitrato de bismuto. Usualmente usamos con más frecuencia el omeprazol, pero pues sí también lo nombran. Y los 3 antibióticos que se escogen son la amoxicilina, el metronidazol y la claritromicina. Entonces en estos pues está la primera línea que va a ser el subcitrato de bismuto más amoxicilina con metronidazol o los más usualmente usados que son el omeprazol con amoxicilina y metronidazol o omeprazol con metronidazol y claritromicina durante 14 días. Entonces, en cuanto ya a las complicaciones que vamos a ver en los pacientes que tienen enfermedad ulceropéptica, tenemos 3 complicaciones severas que son las más frecuentes. Uno es el sangrado, que es el principal manifestación o complicación de esta enfermedad. La segunda va a ser la perforación y en ocasiones, dependiendo de la localización, principalmente estas úlceras que van a estar localizadas a nivel del antro, pueden hacer una úlcera que posteriormente cicatriza, pero esa cicatrización es tan exagerada que genera una obstrucción del vaciamiento gástrico.
entonces se van a manifestar con una obstrucción en el vaciamiento gástrico. En cuanto a la perforación duodenal específicamente, pues se debe sospechar en todo paciente que tengamos con epigastralgia y una placa que demuestre un neumoperitoneo, como lo podemos ver en la imagen. Se habla que este es un dilema diagnóstico en los niños principalmente porque tenemos muchas causas para una perforación gastroduodenal, a pesar de que las que podemos sospechar principalmente va a ser la infección por Helicobacter pylori, por lo que les hablaba anteriormente, pero también no podemos descartar otras causas y es por eso que traigo esta diapositiva a colación. Tenemos que dividir esta posible perforación gastroduodenal en una causa primaria o una causa secundaria. Las causas primarias se ha demostrado que los pacientes que tienen un grupo sanguíneo O van a tener más predisposición a una perforación gastroduodenal espontánea, principalmente en el primer año de vida. También estas perforaciones se pueden ver en pacientes con anemia de células falciformes, el síndrome de Solinger-Ellison y las infecciones por Helicobacter pylori, como les había nombrado anteriormente. Y también tener causas secundarias, como son las isquemias de la mucosa, el estrés fisiológico, principalmente en los pacientes que han presentado quemaduras externas del cuerpo o traumatismos craneoencefálicos, el uso prolongado o agudo de corticoides y los antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto a lo que hablaban de la isquemia de la mucosa, también se ha encontrado que pueden haber perforaciones gastrodenales cuando tenemos estos pacientes que también ingieren ácidos dentro de su, que tienen una ingesta accidental de ácido. Hay otras causas mucho menos frecuentes, pero vale la pena nombrarlas, como la malaria, la meningitis y los linfomas, principalmente gastroduodenales, que pueden generar perforaciones gastroduodenales espontáneas. Siempre sospechar estas causas menos frecuentes en los pacientes que son menores a 10 años, precisamente por lo que hemos nombrado hasta el momento, que las infecciones, estas manifestaciones de Helicobacter pylori se van a ver un poco más hacia la adolescencia, entonces los niños menores a 10 años pueden estar como en ese limbo en el que puede ser un Helicobacter pylori, pero no se debe descartar rápidamente ninguna de las otras posibilidades. En cuanto a la clasificación de las úlceras gástricas y duodenales, tenemos la clasificación modificada de Johnson. Esta se divide en 5. La tipo 1 es la que está localizada a nivel de la curvatura menor y va a tener una secreción de ácido baja con respecto a las otras. La tipo 2 es las que van a estar localizadas a nivel del cuerpo gástrico y o duodenal, que van a usualmente asociarse a una producción alta de ácido. La tipo 3 es la prepilórica, usualmente se nombra región prepilórica entre 2 a 3 centímetros a nivel del píloro, y van a tener también, como la anterior, una producción alta de ácido. La tipo 4 es aquella que va a ser alta sobre la curvatura mayor o próxima a la unión gastroesofágica y va a tener una baja producción ácida. Y la número 5 es cualquiera, o sea, de localización en cualquier lado. Sin embargo, es inducida por medicamentos, principalmente por AINES, y va a tener una producción baja de ácido. En cuanto a la historia del manejo quirúrgico, quería nombrar esto pues porque ya hemos ido de manejos mucho más invasivos a manejos quirúrgicos mucho más sencillos pero muy efectivos. Entonces cabe la pena como recalcar esto. A partir de 1881, Ludwig Riedinger fue el primero en realizar una resección exitosa de una úlcera gástrica. En los 90s empezó a aparecer la realización de piloroplastia sin vagotomía. Sin embargo, pues esto perdió popularidad porque no era un manejo efectivo para las úlceras principalmente marginales. A partir de 1941 en la Clínica Mayo se realizó la primera gastrectomía subtotal, la cual fue un manejo efectivo para una úlcera a este nivel. En 1921, André Latarjet fue el primero en realizar una vagotomía exitosa, entonces sí logró el manejo de la dispepsia porque disminuyó la producción ácida. Sin embargo, pues tuvo la contraparte de generar
un inadecuado vaciamiento gástrico y fue por esto que el paciente que lo operó posteriormente fue llevado a una gastroyejunostomía porque pues había una obstrucción secundaria gástrica. En 1947, Drangsted presentó la primera vagotomía troncular bilateral para el manejo de esto y él fue el primero en que la asoció a una vagotomía y en 1957 Griffith y Harkins fueron los que empezaron a darse cuenta que se pueden hacer vagotomías no tan severas o no tan invasivas a nivel troncular, sino más selectivas, y en 1973 apareció la vagotomía supraselectiva para el manejo únicamente de este nivel. Entonces, con toda esta como evolución de las vagotomías, lo que se ha demostrado es que a medida, pues a pesar de que se haga más alta o más baja la vagotomía, van a tener un nivel de recurrencia de las úlceras similar. Entonces, pues es más, se escoge el tipo de vagotomía, ya lo veremos un poquitico más adelante, con respecto a lo que queremos preservar de la motilidad del vago posterior. Entonces, en cuanto a indicaciones de manejo quirúrgico, debemos tenerlos muy claros. La hemorragia persistente a pesar del manejo endoscópico es una de las principales causas. La perforación siempre, a pesar de que hay algunas corrientes que han intentado manejos no quirúrgicos para las perforaciones, no es lo recomendado. En los pacientes que tienen obstrucciones intestinales, obstrucciones a nivel prepilórico, como les nombraba, o pueden inclusive tener cicatrizaciones también duodenales que impidan que generen una obstrucción a este nivel. La intratabilidad a pesar del máximo tratamiento médico y esto pues es una indicación que solo va para adultos, pues cuando hay cáncer no descartado a pesar de un tratamiento quirúrgico, tratamiento médico completo y unas biopsias negativas. Es importante también tener bien claro las metas quirúrgicas que vamos a tener. Lo primero va a ser la curación de la úlcera, lo segundo va a ser prevenir y tratar posibles complicaciones de las úlceras, ya sean gástricas o duodenales, corregir la etiología, no es suficiente solo cerrar el hueco, sino también tratar la causa de base y minimizar las consecuencias digestivas posoperatorias que este procedimiento quirúrgico me pueda generar. Esta es la guía del World Journal of Emergency Surgery, que es la actualización de la misma guía del 2013, pero esta salió este año, hablando de la úlcera péptica, de las dos principales complicaciones de las úlceras pépticas, que va a ser la perforación y el sangrado. Vamos a basarnos únicamente acá en las recomendaciones que hacen en cuanto a la perforación. Obviamente esto es una guía que se ha hecho en la población adulta, sin embargo, al ser una patología poco incidente y prevalente en la población pediátrica, muchas cosas las debemos pues copiar y basarnos en la experiencia mayor que tienen ellos. Entonces, recordar que las complicaciones en general, la más frecuente va a ser el sangrado, se ha reportado, pues en este último artículo reportan una incidencia del 0.02 al 0.06% de los pacientes con úlceras pépticas que van a sangrar, y la perforación es menos frecuente, 0.004 a 0.014. Ellos más o menos describen que hay una relación de 6:1 entre sangrado y perforación, o sea, siendo mucho más frecuente el sangrado como manifestación severa de las úlceras pépticas. Y también, pues vamos a tener unas manifestaciones poco específicas aún en la población adulta, que va a ser el dolor abdominal, que puede ser epigástrico o en el abdomen superior, o también puede ser generalizado, y la aparición del neumoperitoneo. Esto, como les nombraba, es una actualización de la guía del 2013 y se basaron en una revisión sistemática de la literatura, también de las bases de datos en Medline, Scopus y Embase entre 1985 y el 2018. Adicionalmente, las preguntas que se realizaron durante esta guía fueron evaluadas con un consenso de expertos, no solo basados en la literatura, sino también con la opinión de ellos. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo que ellos hablan del tratamiento es que hay tres corrientes principales: el tratamiento no quirúrgico para las úlceras pépticas perforadas. Sin embargo, ellos son enfáticos en que no recomiendan el manejo no quirúrgico para estas patologías. Hablamos que el manejo no quirúrgico pues no es recomendado, pero se basa en nada vía oral, una sonda nasogástrica para descompresión,
antibiótico-terapia de amplio espectro e inhibidor de bomba de protones. Hay como una regla, que son las reglas de las ERES para el manejo no quirúrgico, en el que tomamos que haya a todo paciente se le hace un tránsito intestinal y unas vías digestivas. Si no hay fuga detectable en la radiografía, se podría intentar un manejo no quirúrgico, que pues esto ya nos estaría hablando, que se selló solo dicha perforación. Realizar examen físico, realizar y tener la posibilidad de realizar un examen físico seriado, los paraclínicos seriados, el soporte renal y respiratorio en caso de que lo necesite, monitoreo continuo y la posibilidad de manejo quirúrgico inmediato en caso dado de que el paciente pues no responda. Sin embargo, pues hay algo que sí son muy enfáticos, y es que la demora quirúrgica sí se ha asociado a mayor morbimortalidad en esta patología, y se describe que más o menos cada hora que pasa aumenta en un 2.4% la mortalidad de estos pacientes, por lo cual no lo recomiendan. Posteriormente, entonces, dividen las perforaciones, ya sean gástricas o duodenales, entre las que son mayores a 2 centímetros y menores a 2 centímetros. Las que son menores a 2 centímetros se puede realizar una sutura primaria o la sutura primaria con omentopexia. Ellos recomiendan el uso del parche de Graham, principalmente porque va a evitar el desgarro del tejido adyacente. Sin embargo, son enfáticos en que los dos tienen buenos resultados, no hay mayor riesgo de fuga con que se le haga o no se le haga un parche de Graham a la sutura primaria, según los reportes de la literatura. Sí, lo único que sí va a cambiar entre los dos es que va a haber mayor necesidad de un tiempo quirúrgico un poco más prolongado en los pacientes que se les hace omentopexia con respecto a los que solo se les hace la sutura primaria. Y por último, entonces tenemos a los pacientes que van a tener úlceras mayores a 2 centímetros. Entonces su manejo va a depender de la localización, y usualmente toda úlcera que es mayor a 2 centímetros tiene mayor riesgo de malignidad, por lo cual en esta sí recomiendan siempre la realización de una biopsia. Se debe, si no es manejable con un parche o con una rafia primaria, se debe intentar una resección con reconstrucción gástrica. En las úlceras duodenales se puede optar por intervenciones como la exclusión pilórica, y sí recomiendan no realización de reconstrucciones masivas como una pancreatoduodenectomía o etcétera, por el alto riesgo de complicación secundaria a la contaminación de la cavidad que ya tenemos de base. Entonces, en estos casos que son lesiones un poco más grandes, ellos dicen o pues expresan que lo que se debería hacer es un control de daños, tratar de manejar el foco principal y ya posteriormente definir si es necesario alguna intervención adicional. Ya. Bueno. Entonces, en cuanto hablando un poquito de la omentopexia, que es uno de los, pues el manejo como estándar que se utiliza en la gran mayoría de las úlceras pépticas perforadas que tenemos, y principalmente en los niños. Esto es una técnica que fue escrita en 1937, en el que se coloca un injerto del epiplón sobre la perforación, ya sea gástrica o duodenal. El objetivo es hacer un selle hermético del mismo. Es por eso que pues traje esta imagen a colación, porque sí es recomendado no realizar primero la rafia y encima el epiplón, porque van a haber puntos en los que no hay selle completo. Si sí voy a utilizar el parche, se recomienda que son 3 suturas, el parche va en la mitad y por encima es que se hace el nudo, como lo podemos ver en las imágenes. El rol de la laparoscopia en este tipo de manejo, entonces este es un estudio que fue publicado en el 2019, es un estudio que fue en adultos, sin embargo, es como el abrebocas en el que hacen una revisión sistemática de la literatura, tomando varios ensayos clínicos controlados en los que se utilizó el manejo, se compara el manejo laparoscópico con el manejo abierto de la realización de la omentopexia, con una tasa de conversión mínima de un 9.4% y un alto éxito en todos los pacientes. Lo que ellos demuestran con su revisión es que la morbilidad en general
de los pacientes que fueron llevados a manejo laparoscópico con respecto a los que fueron manejados abiertos es menor. Las complicaciones de las heridas son menores en el manejo laparoscópico y las infecciones como tal de las heridas va a ser menor. Es por esto que entonces concluyen que en general la morbilidad del procedimiento laparoscópico que es reproducible es muchísimo menor a la intervención abierta y la recomiendan como gol estándar para este tipo de manejos. Obviamente, pues esto es un estudio en adultos, sin embargo, existen algunos reportes o unas series de casos en las que reportan la experiencia del manejo de las úlceras pépticas perforadas por laparoscopia en niños. Este es un estudio que fue realizado, es una cohorte multicéntrica retrospectiva entre 1998 y 2015 entre el Hospital Universitario Infantil de la Reina Fabiola en Bruselas, Bélgica, y el Hospital de Lemval en Niza, Francia. Ellos, pues en ese periodo de tiempo describen 5 pacientes, 3 eran de Niza y 2 eran de Bélgica, entre los 3 y 17 años, a los cuales fueron llevados a realización con omentopexia por laparoscopia. Solo tuvieron que reintervenir a uno de los pacientes, es el paciente número 3, en el que adicional a la úlcera tenía una enfermedad por reflujo gastroesofágico bastante severo y una obstrucción secundaria a la inflamación severa de la mucosa, por lo cual hicieron también piloroplastia y una cirugía antirreflujo tipo Tupet. Sin embargo, el paciente presentó una colección intraabdominal y fue necesario intervenirlo por dicho motivo. Les hicieron seguimiento, todos los pacientes han presentado una remisión de la enfermedad, sin embargo, y ninguno presentó otro tipo de complicaciones. Ellos, pues a pesar de que es una corte muy pequeña, sí recomiendan el uso de la laparoscopia para el manejo de estos pacientes, sin embargo, pues falta muchos más pacientes como para poder tomar este como gol estándar para el manejo de estos pacientes. Esta es la comparación que ellos hacen con respecto a la literatura en general de sus pacientes. Solo existe otro reporte de otra serie de casos que fueron 17 pacientes realizados por Wong, en los que la totalidad fueron por laparoscopia, con una tasa de conversión del 23%. Solo fueron como 3 pacientes los que tuvieron que reintervenir, sin embargo, pues a todos les fue muy bien. Entonces ellos pues sí son muy enfáticos en que hace falta más estudios, hace falta más pacientes, pero sí es una técnica que es útil en este tipo de pacientes. Es importante también nombrar las otras técnicas que tenemos para el manejo de las úlceras pépticas severas, a pesar de que es poco frecuente porque no existe en la literatura reportes de casos grandes para este tipo de manejos. Sí vale la pena que lo recordemos. Las vagotomías, pues el punto de la vagotomía es la eliminación de la estimulación colinérgica directa de la secreción gástrica a través del vago, y se puede dividir dependiendo de qué tan alto, o sea, sobre la base del vago sea. Si es troncular, entonces se va a eliminar completamente esa fase cefálica que les nombraba anteriormente de la secreción ácida, y va a haber una denervación gástrica, intestinal y del árbol biliar, por lo cual se va a manifestar, o sea, va a tener más complicaciones. Estará también la vagotomía selectiva, en la cual se hace una denervación gástrica, pero se preserva esa rama celíaca que va a darnos la inervación del árbol biliar y el intestino. Y la supraselectiva, entonces ya van a ser estas que van a ser a nivel no, se me olvidó el nombre en español, el crow's foot, en el que se preservan todas las fibras hepáticas y celíacas adicionalmente. También existen las vagotomías supradiafragmáticas, sin embargo esas están en desuso, y anteriormente, más o menos hacia los 60, hubo pues unos reportes de vagotomías médicas cuyo punto era eliminar esta secreción colinérgica, esta estimulación colinérgica, para ver cómo respondían los pacientes con las vagotomías. Era como un test previo a llevar al paciente a un manejo quirúrgico definitivo de vagotomía. Estas vagotomías médicas se hacían con bromuro de propantelina, que es un antimuscarínico,
va a generar lo mismo, el bloqueo de la estimulación colinérgica del vago, y nos va a permitir ver si es suficiente esto para controlar la secreción ácida a nivel gástrico y posteriormente pues sus manifestaciones de la enfermedad acidopéptica. En cuanto al vaciamiento gástrico, siempre recordar que toda vagotomía debe estar asociada a una cirugía para la corrección del vaciamiento gástrico. Las piloroplastias son las que más se utilizan en el 90% de los casos. Conocemos la más frecuente, que es la Miculix, que es la que podemos ver arriba a la derecha. Sin embargo, pues también hay otras formas de corregir ese vaciamiento gástrico. Puede ser una gastroyejunostomía, aunque no es recomendada, las gastroduodenostomías de Jan Boulay o la gastroduodenostomía de Finney, que nos va pues a generar el mismo liberación de ese drenaje gástrico, teniendo en cuenta que esto también pues nada es inocuo y también va a tener sus manifestaciones en caso de que pues pueden tener dumping posteriormente o otras complicaciones. También recordar las opciones de resección y reconstrucción gástrica en el contexto de una paciente que es llevado a manejo quirúrgico urgente. No es lo más frecuente, pero sí existe en la literatura y existe en la literatura pediátrica algunos casos en los que ha sido necesario estas intervenciones mucho más grandes y con reconstrucciones posteriores. Entonces tenemos las tres principales, van a ser la gastrectomía parcial con la reconstrucción tipo Billroth 1, que es la que podemos ver inferior derecho, en el que se debe resecar mínimo 45% de la curvatura menor y se hace una anastomosis gastroduodenal para continuar, pues para preservar la continuidad intestinal. La gastrectomía parcial tipo Billroth 2, entonces se va a hacer igual la antrectomía principalmente o una gastrectomía parcial, y se hace una gastroyejunostomía dejando el muñón del duodeno completamente libre. Y la tercera es la gastrectomía que puede ser parcial, mucho más grandes, algunas están con reconstrucción en Y de Rux. Bueno, entonces este es un flujograma que, a pesar de que es sacado de literatura en adultos, me pareció bastante eficiente y bastante práctico. Ante un paciente con una úlcera péptica perforada, que tengamos historia crónica de úlceras o de tratamiento previo con Helicobacter pylori, debemos evaluar si el paciente está estable o está inestable. Si el paciente no está estable, lo mejor es hacer una cirugía de control de daños, biopsia de la úlcera, parche de Graham y mirar y empezarle tratamiento nuevamente para Helicobacter pylori por el antecedente y ante la sospecha de que sea esta la causa. Si el paciente está estable y vemos que no sería suficiente con un parche de Graham, teniendo en cuenta que esto es un paciente que ya ha tenido enfermedad ulcerosa péptica de manera crónica, entonces puede tomar, dependiendo de la localización, si es un tipo 1 o un tipo 4, hacer una gastrectomía parcial o solo el parche. En el tal tipo 2 hacer una vagotomía con piloroplastia y el parche, y en la tipo 3 hacer una vagotomía troncular con una antrectomía secundaria y la reconstrucción ya sea en Billroth 1 o Billroth 2. En cuanto ya a las úlceras duodenales, entonces también definir si la perforación lleva más de 24 horas o menos, pues si lleva más de 24 horas y hacemos un estudio contrastado, unas vías digestivas en las que no hay fuga del medio de contraste, se podría intentar un manejo conservador, como ya se los había nombrado previamente. Si no, entonces volvemos a evaluar exactamente lo mismo que anterior, si hay historia de enfermedad ulcerosa péptica previa o infección por Helicobacter pylori, y seguimos el mismo flujograma. Entonces, estos son de los pocos estudios de las experiencias que hay descritas en la literatura de las úlceras pépticas perforadas en los niños. Esta fue la experiencia de 20 años. Este es un estudio que fue publicado en el 2007. Ellos empiezan nombrando que la incidencia normal de la enfermedad ulceropéptica en niños es de más o menos el 10%, compatible con lo que ya estábamos nombrando anteriormente, y es una cohorte retrospectiva que se realiza entre 1986 y el 2005 en el Hospital Pediátrico de Changwon. Estos pacientes toman a los pacientes entre 2 y 18 años, sin embargo la gran mayoría estaban por encima de los 14 años y siendo el 90.4% los pacientes adolescentes.
el 80% eran pacientes masculinos. Adicionalmente, tenían la perforación sobre la cara anterior del bulbo duodenal. Estas pues son las manifestaciones clínicas principales que habían tenido los pacientes, pues son poco específicas: dolor abdominal, signos de irritación peritoneal, vómito, fiebre. Como podemos ver, pues ninguno tenía algo específico como para una úlcera péptica, y todos fueron manejados con una sutura simple con parche sin complicaciones. Como les nombraba, el sitio más frecuente de las perforaciones eran a nivel del bulbo duodenal, cara anterior. Y ellos lo que concluyen es que el uso del parche de Graham es una técnica fácil, es rápida, es segura y se debe utilizar en todas las situaciones. Este es otro estudio, es un poco más reciente, fue publicado el año pasado, sobre también el análisis retrospectivo de 20 casos de perforaciones gastroduodenales. Es una corte retrospectiva entre el 2013 y el 2016 en el Hospital Pediátrico de Wuhan, en el que se tomaron 20 pacientes, de los cuales pues oscilaban sus edades entre 3 meses y 14 años. 9 tenían úlceras gástricas, 11 tenían úlceras duodenales, y todos se manifestaron inespecíficamente con dolor abdominal, distensión y vómito. Ellos hablaban que los factores de riesgo principales para las úlceras gástricas había sido la infección por Helicobacter pylori, y en las úlceras duodenales había alguna relación también con el uso reciente con dexametasona. Importante pues, en los casos que nombraban, que pues sí hubo una gran incidencia de la infección por Helicobacter pylori de estos pacientes. Y acá yo les quería nombrar que la gran mayoría fueron manejados con un parche y una sutura simple, algunos de manera laparoscópica, otros la gran mayoría de manera abierta. Sin embargo, hubo estos 2 pacientes que no fue suficiente el manejo con un parche o con una sutura simple, y fue necesario la realización de una gastrectomía distal con reconstrucción en Y de Roux. Esto pues lo traigo a colaciones porque puede que no nos parezca que sea lo más frecuente, pero sí puede pasar, y siendo una corte tan pequeña que 22 casos, pues sí ya significa que tenemos que tener estas opciones dentro de nuestro arsenal para el manejo de esta patología. Este es otro estudio que fue publicado en el 2018. Es una cohorte, una revisión de una base de datos que es de Estados Unidos. Se toman más o menos unos 4.000 hospitales de 44 estados de Estados Unidos, y es la base de datos KID, que es Kids Inpatient Database, que sacan como los pacientes diagnosticados con ciertas patologías cada 3 años. Entonces ellos tomaron la cohorte del 2000, del 2003, 2006, 2009 y 2012, tomando en general, ay, no me quedó la imagen que vea. Bueno, en general hubo más o menos entre cada trimestre, en cada 3 años, perdón, había más o menos unos 270 casos de pacientes pediátricos con enfermedad úlcera péptica. Sin embargo, pues ya tenían manifestaciones severas con perforación gastroduodenal, únicamente más o menos en un 15% de cada año. Esta pues es como la revisión de la literatura con respecto a las otras bases de datos que hay. Ellos, ay, no me quedó bien, perdón, tengo acá como un error de la diapositiva. Bueno, ellos nombraban que no existen muchas opciones para el manejo laparoscópico. Sin embargo, en la base de datos que ellos muestran, hubo 2 pacientes que quisieron mostrar las imágenes del manejo laparoscópico, y es importante este estudio porque no solo nos demuestra que sí, pues es una patología de pobre prevalencia y pobre incidencia, y las manifestaciones severas como las que hemos nombrado anteriormente son poco frecuentes. Sin embargo, sí se ven y sí están afectando a la población pediátrica, y debemos buscar, pues de pronto en estos casos, si es posible, optar por un manejo mínimamente invasivo como es el manejo laparoscópico, porque nos va a permitir un buen manejo de la patología en general. Bueno, perdón con el error acá.
como les nombraba el mismo estudio anterior, el de Wong, que es el que más casos laparoscópicos ha demostrado. Y también cabe recalcar que es frecuente que se confunda con un como diagnóstico diferencial principal la apendicitis aguda. Ellos refieren que la principal causa por la cual se puede manifestar en fosa ilíaca derecha el dolor es cuando las perforaciones son posteriores y pues el pus corre por retroperitoneal. Sin embargo, pues no fue el caso nuestro y tampoco es el caso que se ve frecuentemente, es simplemente la manifestación, y por ser niños a veces sospechamos más esta patología, que es muchísimo más frecuente, en vez de una úlcera péptica perforada. En cuanto a las conclusiones, lo principal es sospecharla, es poco específica lo que tenemos de manifestaciones en la edad pediátrica, pero principalmente en un paciente masculino con que ya sea adolescente, pues sospecharla. ¿Sí? Y siempre que entremos y encontremos que hay peritonitis y un apéndice sano, pues con mayor razón se debe sospechar. El manejo laparoscópico es una medida efectiva para el diagnóstico y el tratamiento, y debemos optar progresivamente en ir cambiando para que este sea el manejo, el gold estándar para el control de estas perforaciones, y tener presente siempre que existen otras técnicas quirúrgicas adicionales que pueden ser necesarias para el manejo de la enfermedad ulcerosa péptica en los niños. A pesar de que sea poco frecuente su uso, puede que nos vayamos a enfrentar a la necesidad durante la práctica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Lucía. Fue una revisión bastante completa de una patología que, aunque infrecuente, pues se le encuentra a uno de vez en cuando en su quehacer diario, sobre todo si uno trabaja en un hospital en el que haya un alto flujo de pacientes. Pues digamos que es también un llamado a muchas veces cuando hay una incongruencia entre el nivel de pus y de contaminación de la cavidad y el estado del apéndice, buscar este tipo de patologías que ya nos han presentado algunas en estas charlas de la Cátedra Lorencita Villegas de Santos, con el fin de hacer una revisión sistemática de la cavidad, sin que se queden este tipo llevando estas patologías en la cabeza, para buscar pues estas causas secundarias de peritonitis diferentes a la apendicitis. Están los micrófonos abiertos, no sé si alguien quisiera hacer alguna intervención, han tenido experiencia con estos casos, les ha tocado alguno. Quisiera oír a los cirujanos que nos acompañan el día de hoy en esta charla, si quisieran hacer alguna intervención. Yo quería hacer preguntas. Sí, claro, profe. ¿Le hicieron biopsia? Primera pregunta. Segunda, encontraron el Helicobacter pylori. La tercera pregunta, ¿ustedes son capaces de hacer cultivos del Helicobacter? La cuarta pregunta, uno tiene un niño con una complicación de una úlcera gastrodenal, ¿uno debe esperar la patología o de una vez le debe empezar el tratamiento asumiendo que hay un Helicobacter? ¿Qué hacen? Doctor, buenas noches. Pues Hola, lo ¿cómo primero, estás? bien, sí señor. La primera pregunta que hizo, si le habíamos tomado biopsia, la verdad no le tomamos biopsia, la perforación era muy pequeña, según pues lo que les nombraban las guías. Si la perforación es menor a 2 años, no necesariamente tocaría hacer siempre biopsia. Sin embargo, pues ya viéndolo retrospectivamente, sí nos hubiera dado más luces, principalmente para el diagnóstico como tal del Helicobacter pylori. Siguiendo esta respuesta también con lo último que preguntaba, si se debe asumir que el paciente tiene Helicobacter pylori o no, en el contexto de Colombia específicamente, que como les nombraba al principio, ya tenemos que más o menos un 90% de la población a los 9 años ya va a estar infectado con Helicobacter pylori, se debe asumir que este va a ser un patógeno asociado a la perforación, ya sea gástrica o duodenal,
Es por eso que este paciente se le inició desde el primer momento, pues desde el diagnóstico se le empezó el manejo triconjugado, se le dio amoxicilina con metronidazol y omeprazol y se fue para la casa con eso. El plan de seguimiento de este paciente en específico va a ser pues verlo el posoperatorio del mes para ver cómo sigue y más o menos en unas 4 a 6 semanas hacerle una endoscopia con el fin de mirar y tomar probablemente biopsias con el fin, pues para mirar a ver si fue efectivo el manejo o no. En cuanto a lo que también preguntó de hacer cultivos para el Helicobacter pylori, pues yo no sé, pienso que al momento de que nos encontramos con este paciente que uno entra pensando es un apéndice y encuentra solo peritonitis, uno de una se pone a succionar todo antes de encontrar la causa real de la peritonitis, entonces pues ya posteriormente cultivo no se tomó. Y ya. Yo quería complementar la respuesta de María Lucía. Digamos que aquí en Bogotá hay un sistema de vigilancia y hay dos estudios grandes acerca de cómo se comporta sobre todo la duodenitis en niños. Uno fue auspiciado por el Instituto Nacional de Salud y se presentó en una revista, en la revista que se llama Biomédica, que es la revista indexada del Instituto Nacional de Salud, acerca de las causas de duodenitis en niños. Y en Bogotá, a diferencia de todo del país, en Bogotá la principal causa de duodenitis en niños es la Giardia lamblia. Y la segunda causa es la infección asociada al Helicobacter pylori. Estos estudios se hicieron con cultivos vivos de secreciones sacadas de muestras al azar. Y yo tengo conocimiento de eso porque pues un familiar mío ayudó, esa fue su tesis de su maestría en epidemiología para poderse graduar de epidemióloga. Entonces, digamos que cuando se hizo la revisión bibliográfica de cómo se comportaba la duodenitis en la población en general, hay unos estudios del doctor Otero y de otras personas que hicieron, pues, auspiciadas por una industria médica, pues, por una industria farmacéutica hace 5 o 6 años, aspirados por endoscopia de líquido duodenal para cultivo y biopsias también, tanto en antro gástrico como en duodeno. Y lo que miraban, pues, es que básicamente el 80% de las muestras sacadas, independientemente de la sintomatología en esos pacientes, estaban con Helicobacter pylori en Colombia. O sea, en Colombia casi que nosotros somos, o sea, los vamos a encontrar con el Helicobacter pylori. Entonces uno como que o sea, tiene la tendencia, y en Bogotá, aparte del Helicobacter pylori, tienen pues giardiasis, sobre todo en los estratos 1, 2 y 3, no tanto en los estratos 4, 5 y 6. Entonces uno tiene la tendencia basado en, digamos, en estos datos epidemiológicos, casi que sopesar el riesgo-beneficio o la utilidad de hacer unos estudios de cultivo para Helicobacter pylori, pues van a ser positivos básicamente porque es endémico en Colombia tener Helicobacter pylori. Eso casi que determinaron estos estudios del Civigila. No sé si haya servido la intervención para complementar lo que dijo María Lucía. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta en el chat acerca de cuánto tiempo de tratamiento, del doctor Gustavo Duarte, de cuánto tiempo de tratamiento se da para el Helicobacter pylori aquí pues a los pacientes en general. María Lucía. Doctor, como les nombré, basándonos también en las guías de gastroenterología pediátrica, el esquema debe ser entre 10 y 14 días. Lo usual es que siempre se haga 14 días y es necesario hacer la endoscopia posterior para definir si hubo o no manejo efectivo para el Helicobacter pylori. En caso de que no, ya se debe seguir pues, el flujograma para una segunda línea o un segundo esquema
de triconjugado. Muchísimas gracias, María Lucía. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o quisiera compartirnos alguna experiencia acerca del manejo de estos pacientes. ¿Algún otro cirujano? Si nadie va a hablar, yo hablo otra vez. Claro que sí, profe. En neonatos he visto úlceras gástricas perforadas, de las que la doctora presentó allá arriba en la unión gastroesofágica, por hipertrofia congénita del pilo. Sí, prácticamente esas úlceras que están en el fondo gástrico, no en el cuerpo ni prepilóricas, sino en el fondo gástrico, uno dice que son trastornos en el vaciamiento gástrico y lógicamente la hipertrofia pilórica es uno de esos. Y otros pacientes así más grandes, los pacientes que tienen tricobezoa, también tienen una alteración en el vaciamiento gástrico porque ese manojo de pelo no lo deja hacer el vaciamiento. He visto úlceras en eso. Y la más rara que he visto es en neonatos, niños con duplicación gástrica quística. Generalmente es un quiste ahí pegado al estómago que tiene mucosa gástrica y que no puede desocuparse porque está quístico. Hacen úlcera perforada. Lo que presentó de toda esa cirugía y todo eso ya pasó a la historia y lo que se hace es la sutura y el parche de Graham. Y lo que presentó en forma espectacular es que nosotros no estamos haciendo parche de Graham, o lo estamos haciendo mal. El parche de Graham se utiliza cuando usted no puede afrontar los bordes de la úlcera, porque si usted los puede afrontar ya se acabó la cirugía, pero si no los puede afrontar porque es una úlcera crónica, entonces usted pone los puntos y eso se desgarra, entonces usted lo que hace es coger el epiplón y meterlo ahí como taparlo como un corcho y después poner los puntos encima para que no se le vaya a salir. Ese es el verdadero parche de Graham, cuando usted no pudo cerrar el hueco. Listo, ojalá haya más comentarios. No sé si el doctor Abello o mis compañeros de la clínica infantil con subsidio que tuvieran algún otro comentario o han tenido algún otro paciente con este tipo de, de patología. En la clínica tuvimos un paciente pues que estamos por presentar, lo manejó la doctora Gil, y fue un paciente también se ingresó por una peritonitis, eh, se llevó a la paroscopia y lo que se encontró fue pues una peritonitis efectivamente, pero con una apendicitis, un apéndice básicamente sana, con una leve periapendicitis pues por esta razón. Entonces se inicia una búsqueda sistemática de la causa de la peritonitis y lo que encuentra ella es un palo de bombombún que que sale por la segunda porción del duodeno, sin un conocimiento previo de por la segunda no, un poco más arriba, sin un conocimiento previo de que este niño se hubiera comido este palo. Como años antes, cuando estaba de residente, pues lo habíamos visto con el doctor Méndez con un alfiler, una tachuela que se salió también ahí a ese nivel. Y pues ella lo manejó con rafia y le puso ahí un parchecito también.
y funcionó de buena manera. Entonces, pues quería traer ese pues más de forma anecdótica, pero pues que también hemos visto perforaciones a un nivel bastante cercano ahí sobre primera y segunda porción del duodeno por cuerpo extraño. También me parece importante destacarlo en este momento. No sé si hay alguien más que quisiera contar alguna experiencia o alguna otra cosa. Bueno, les agradecemos mucho la compañía que han tenido pues, con nosotros. Estas charlas pues van a quedar en el canal de YouTube para si quiere alguien más volverlas a revisar con el paso del tiempo. Y pues los esperamos el lunes a las 7 de la noche para un nuevo tema. Vamos a revisar un caso también bastante nos acompañen en la revisión. La revisión del próximo lunes a las 7 de la noche le corresponde a las rotantes del Hospital de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, el San José, y pues los esperamos. Muchísimas gracias por su atención y esperamos tenerlos de presente ese día. ¿Y de qué van a hablar? Es que se fue la voz cuando estábamos pendientes. Ay, ¿De qué van a hablar? estamos definiendo el tema, profe. Ah, listo. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces pues